Bueno, hola a todos y bienvenidos al comentario económico semanal de Luis Mi Negocios. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal de YouTube, que se llama igual Luis Mi Negocios, y vamos a platicar de lo más relevante de esta semana, que data prácticamente de, pues hoy es miércoles 14, pero estamos hablando de la semana que comprende del lunes 12 a prácticamente el fin de semana, que es domingo 18 de septiembre. Ya falta muy poco para que termine el año. Vamos a concluir este año, pues yo creo, en territorio rojo en temas de bolsa de valores. Vamos a platicar de lo que pasó, sobre todo el día martes. ¿Qué fue lo que pasó el martes? El martes tuvimos el dato de la inflación del mes de agosto en Estados Unidos, que pues no salió tan bien como esperábamos. Se esperaba que la inflación para el mes de agosto tuviera un ligero descenso del 0.1%, pero no fue así. Lamentablemente subió un 0.01% para ubicar la tasa anualizada en un 8.3%. Bajó, sí, pero no como lo esperaba el mercado. Teníamos un nivel de un 8.5% para el mes de julio y en agosto pues bajó ligeramente 8.3%. No es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que por algún lado, pues las tasas de interés, la manera en la que la Reserva Federal ha estado subiendo los tipos de interés no ha sido lo suficientemente dura para bajar y controlar la inflación, sobre todo en Estados Unidos, porque estamos teniendo problemas muy graves y muy serios. Y de verdad, las cosas en Estados Unidos se están poniendo complicadas y por otro lado también, pues muy caras. Ya está muy caro allá el país de las barras y las estrellas. Estamos pagando lo que son en buena parte los platos rotos de la inflación, de todo lo que pasó en la pandemia, de tanto estímulo monetario y tantas cosas que tuvimos han complicado muchísimo el panorama. Entonces, por esta razón, pues vimos que los principales índices accionarios cayeron de manera importante. El día martes que se dio ese aviso, pues prácticamente todos los índices cayeron en un promedio de un 5%. Y aquí tengo las cifras. El Dow Jones cayó 3.9%, el S&P 500 4.3% y el Nasdaq cayó 5.2%, lo cual es pues un dato fuerte. De hecho, ha sido la peor caída que ha tenido la bolsa de valores desde junio de 2020. En un solo día. Pues afortunadamente hoy subieron las bolsas, no para recuperarse, pero sí subieron un poquito. ¿Y por qué subieron las bolsas? Bueno, porque ya el mercado está descontando prácticamente una alza de tasas de interés del 0.75%. Se especulaba, porque los datos de empleo eran buenos, que pudiera haber sido una alza del 0.5%, pero con el dato que tuvimos el día martes y con el aviso que ya nos dijo Powell que va a ser duro. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Que va a ser duro el alza de tasas en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, las probabilidades del mercado son las siguientes. Un 81% de los analistas da por hecho que va a haber un alza de 3/4 de punto, o sea, de 0.75% en la próxima reunión del mes de septiembre, que es el próximo miércoles. Y también, por otro lado, hay incluso una probabilidad de que esa tasa sea de 1%, una tasa no vista en muchísimo tiempo en Estados Unidos, y hay un 20% de que esto suceda. Entonces, ¿qué está pasando? Que de plano la Reserva Federal dijo ya es momento de pagar los platos rotos de la pandemia. Si bien la pandemia no fue una debacle económica, las bolsas de valores subieron demasiado en 2021, pues llegó el momento de pagar las deudas. A final de cuentas, lo que pasó con Estados Unidos y todo lo que sucedió fue que se pidió demasiado dinero al futuro. Vimos cómo el mundo se cerró por completo, vimos cómo el mundo paró, cómo la actividad económica se cerró, cerraron puertos, cerraron aeropuertos. No hubo movimiento en la pandemia, ¿no? Pero pues tenemos deuda. Entonces la deuda básicamente es traer dinero del futuro. Entonces no estamos, en estos momentos, digamos que si lo queremos ver así, pues está pagando lo que no se trabajó durante la pandemia. Razón por la cual ahorita estamos viendo entre las múltiples consecuencias una inflación completamente descontrolada. Ese dinero que no fue productivo en su momento, pues está ocasionando que cada vez sea más caro adquirir bienes y servicios, y la única herramienta que tiene la Reserva Federal, que es subir la tasa de interés, pues en primer lugar no está funcionando para bajar la inflación de manera inmediata, por lo que habla de que pudiera ser una alza continua de tasas de interés de
por parte de los Estados Unidos. De hecho, leí un encabezado, no leí todo el artículo, pero decía que las tasas de interés pudieran subir en Estados Unidos hasta un 9%, lo cual pues en estos momentos me parece una locura, pero pues si las cosas siguen así, pudiera llegar a pasar, y ahí sí sería algo muy complicado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, es, sí, el país más rico del mundo, pero también es el país más endeudado del mundo. Muchas personas viven al día con deudas, que muchas de ellas son a tasa variable. Entonces, ¿qué pasa cuando los créditos tú los haces más caros? Pasan muchas cosas. La primera de ellas es que, pues, en primer lugar, la gente no puede pagar esos créditos, por lo cual pues se puede detonar lo que puede ser pues una recesión mucho más agravada. ¿En qué sentido? En que pues la gente se queda sin dinero. Ya no puede, no, o sea, es difícil pagar deuda con más deuda. Incluso no puedes, necesitas trabajo para hacerlo. Razón por la cual considero yo que si no se ponen temas más sobre la mesa, más que simplemente subir tasas de interés, sino también pues estímulos que ayuden a mejorar la productividad en Estados Unidos, no solamente con recursos, sino también con mano de obra, sino facilitar que ese dinero que se pidió prestado se pague cuanto antes. Yo creo, en lo personal, que sí vamos a llegar a una recesión un poco más agravada. Recordemos que actualmente estamos en una recesión económica, que estamos en una recesión técnica, que es cuando 2 trimestres de alguna manera son de crecimiento negativo, pero no ha sido una recesión profunda. Entonces, son temas delicados en estos momentos para la Reserva Federal. Seguramente en la mesa del board van a estar platicando muy en serio cuáles son los caminos que van a tomar en la economía en los próximos años. Y pues esperemos que esa tasa de interés de alguna manera ayude y sirva para ya de una vez controlar la inflación y poder seguir un paso natural, ¿no? En consecuencia, ¿qué tenemos? Tenemos demasiada volatilidad actualmente en los mercados financieros. Por ejemplo, vimos por ejemplo el martes la caída de un 5%, pero también podemos ver un repunte de un 3, 4, 5%, no se descarta. Pero esto se está tornando hasta cierto punto como un casino. Y no quiero decir casino porque no lo es la bolsa de valores. Más bien lo que está pasando es que la gente, los inversionistas están muy nerviosos ante lo que pueda suceder. Nadie sabe cuál puede ser la profundidad de esta recesión que tenemos. Si va a seguir siendo una recesión light como la estamos viviendo ahorita, o de plano se va a venir un guamazo muy fuerte. Hay mucha disparidad de opiniones, hay muchas instituciones financieras que opinan cosas muy distintas, entonces como tal no hay un consenso por el simple hecho de que nosotros no podemos ni tenemos la bolita para poder predecir el futuro. Entonces, pues bueno, hasta ahorita es lo que tenemos, es lo que hay. Son momentos difíciles para la economía de los Estados Unidos. Hay que pagar los platos rotos de la pandemia, pero por otro lado, pues nosotros que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que mover nuestro dinero, tenemos que invertirlo y hay que conocer y hay que saber cómo podemos surfear estas olas. Una de estas opciones que tenemos, por ejemplo, bien es mantener nuestro dinero en divisas que tienen mucho, pues que han tenido, que nos han servido técnicamente como refugio, como puede ser el dólar americano, tener inversiones en dólares. Creo que un nivel de 19 pesos con 80 hasta 19.90 puede ser muy bueno para podernos hacernos de posiciones en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado accionario. Aquellas personas que pues de alguna manera le guste invertir en empresas, puede ser un buen momento en el sentido de que podemos tener nosotros una buena valuación ante las caídas que hemos tenido si vamos a un mediano o largo plazo en horizontes de inversión. Y por otro lado, pues para aquella persona que quiera un rendimiento rápido, pues en estos momentos la tasa fija es lo mejor que está pagando. Lo que son CETES, lo que son pagares bancarios, está pagando récords históricos y en fin, tenemos un buen abanico de posibilidades para sacar provecho de esta situación. Los datos son claros, la situación económica en Estados Unidos, no quiero decir que depende de un hilo, porque pues de cierta manera sí hay fortalecimiento económico, pero por otro lado pues las cosas no están sencillitas. Entonces lo único que sabemos en estos momentos es que las tasas de interés van a estar subiendo, no importa si salga bien o mal el dato de inflación. La Reserva Federal ya dijo que va a ser duro con las tasas de interés, así que para todos los que van a pedir un crédito de su casa, de coche o lo que sea,
rásquenle, búsquenle dónde está la tasa más barata, vean qué pueden hacer y pidan a tasa fija, no pidan a tasas variables, porque las tasas van a seguir subiendo y si no queremos bailar con la más fea, como decimos en México, hay que ver la manera de pues sacar el provecho a nuestro dinero haciendo investigación. Y esa es la clave del éxito en finanzas personales y la clave del éxito en inversiones, investigar, porque la información en estos tiempos es poder. Así que muchísimas gracias por escucharme, les saluda con mucho gusto Luis Mi Negocios. Cualquier comentario que me quieras decir, con mucho gusto, en la descripción del video, perdón, en los comentarios puedes dejarlo. Y muchas gracias por seguirme en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.